A continuación, daremos lugar a la primera mesa de trabajo, denominada Modelos de Accesibilidad. La misma estará conformada por la doctora Alicia Ferreira, quien es directora general del Fondo Nacional de Recursos del Uruguay, quien hablará sobre acceso al cuidado y financiamiento de la movilidad mayor a través de la experiencia del Fondo Nacional de Recursos. También estará el doctor Carlos Alberto Restrepo Molina, director general de la Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín, Colombia. Él hablará acerca del modelo colombiano de acceso contributivo y subsidiado, la experiencia de los prestadores. Esta mesa estará coordinada por el doctor Jorge Lantos, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, MBA en la Universidad Torcuato Di Tella, director médico del Sanatorio Los Arcos. ¿Cómo? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias a los organizadores de este evento tan importante que se realiza en Tucumán, en el Bicentenario. Creo que es muy importante que se puedan compartir experiencias, compartir las buenas prácticas e intercambiar esas modalidades de gestión y de atención que tienen todas las instituciones, la cantidad de instituciones que recién mostraba que tiene ADECRA. Yo voy a presentar brevemente el Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay, lo que es el Fondo Nacional de Recursos, que es la institución a la cual yo dirijo, y después mostrar, tratando de justamente de mostrar aspectos prácticos, aspectos que puedan ser útiles como ejemplos de la experiencia que tenemos, cuál es el proceso de incorporación de estas técnicas a la cobertura y el proceso luego de cómo se solicitan y se autoriza el financiamiento. Entonces, brevemente recordarles, en realidad nos conocemos, somos hermanos. Uruguay, que es casi, yo decía, es como una provincia argentina, pues somos muy pequeños y y somos un país además unitario, que eso también facilita bastante que podamos avanzar en sistemas integrados de salud. Algunos indicadores de salud, tenemos realmente un orgullo de que la mortalidad infantil del año pasado haya llegado a su tasa más baja de la historia, y lo mismo la mortalidad materna. Este Sistema Nacional Integrado de Salud, que comenzó en el 2008, pero en realidad empezó con la reforma de la salud que se inició con el gobierno que se instauró en Uruguay en el 2005, tiene como principios rectores la cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad o la sostenibilidad de los servicios de salud. Es un sistema que ha alcanzado ya en esta etapa el 100% de la cobertura de la población, o sea que hemos alcanzado la cobertura universal, y está conformado, a ver si esto, acá, sí. Entonces está conformado por prestadores, estos son prestadores integrales, que quiere decir que brindan la atención desde el nacimiento hasta la muerte en todos los niveles de atención, es decir, primer nivel de atención, segundo, tercero, rehabilitación. Estos prestadores integrales cubren y tienen población afiliada a ellos, es decir, tienen una población que está afiliada, que son usuarios de cada uno de los prestadores. Está el Servicio de Salud del Estado, que es un servicio ahora descentralizado, desde el año 2007, descentralizado del Ministerio de Salud Pública, es decir, Uruguay tiene un Ministerio de Salud Pública que solo tiene funciones de rectoría y de supervisión, de control, de fijar políticas, y los hospitales públicos, que es esto que dice ACE, es un servicio descentralizado del Ministerio. Es decir, el Ministerio ya no brinda salud, no presta salud directamente. Después están las IAM, que son las instituciones de asistencia médica colectiva, que son
seguros, son instituciones sin fines de lucro, que son diferentes a las obras sociales de ustedes porque son instituciones que pueden afiliarse cualquier tipo de trabajador, es decir, no son por rama de actividad. Y después los seguros privados típicos como Blue Cross, Blue Shield, y sanidad militar y sanidad policial, que tienen como usuarios cautivos, digamos, a la población militar y a la población policial. Y después hay prestadores parciales o de riesgos específicos, que son esos de abajo. ¿Cómo se conformó la cobertura universal de salud? En Uruguay hay, como en todos los países, hay tecnología que se registra y está disponible en el país. Ahí en Uruguay lo registra el Ministerio de Salud Pública, acá es ANMAT, ¿no?, la que registra la tecnología, los medicamentos, todo lo que son registrados de acuerdo a su eficacia y su seguridad. Pero en Uruguay desde el 2008 se conformó un listado explícito de medicamentos, procedimientos, que se le denominó Plan Integral de Atención a la Salud. Este plan integral es lo que se conoce como cobertura explícita, como el POS en Colombia. Lo que tiene es servicios que todos los prestadores integrales, esos que vimos en la diapositiva anterior, tienen la obligación de dar a sus beneficiarios. Es decir, son medicamentos con un formulario terapéutico de medicamentos y servicios integrales. No tenemos, como es en Chile o incluso en algunos de los planes de salud de Argentina, cobertura por enfermedades o por patologías explícitas. Lo que tenemos es cobertura por servicios, por prestaciones explícitos que forman parte de las terapias y los exámenes diagnósticos y de tratamiento de todas las enfermedades que existen. Y acá entonces este listado explícito se brinda en su enorme mayoría, se brinda y se financia por los prestadores integrales, por esos que vimos en el cuadradito de arriba, son los que tienen la obligación de prestar a sus afiliados o a sus usuarios. Y una porción de estas prestaciones y de estos medicamentos la financia el Fondo Nacional de Recursos, que es donde estoy yo. Es decir, todo lo que es alto costo, enfermedades catastróficas o medicamentos de alto costo, se financian dentro de este listado por el Fondo Nacional de Recursos. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del sistema en un esquema muy rápido? El Seguro Nacional de Salud, que es el que se conforma a través del aporte patronal y del aporte del trabajador o del jubilado. Cada uno de nosotros, trabajadores públicos o privados, y los pasivos, tienen un aporte porcentual a lo que es el Fondo Nacional de Salud. Si la persona no tiene hijos ni familiares a cargo, aporta un 4%, si tiene hijos menores de 18 años aporta un 6%, y si tiene hijos, cónyuge y eventualmente otros familiares a cargo, aporta un 8%. El patrón, a su vez, aporta un 5% de lo que es el salario del trabajador. Y así se conforma el Fondo Nacional de Salud, que, como en realidad es insuficiente en general para financiar la atención integral, recibe, además de rentas generales, un aporte que, como el gasto en salud viene aumentando, cada vez este aporte de rentas generales es mayor. Este Fondo Nacional de Salud le paga a los prestadores de salud públicos y privados, a los que vimos en el primer cuadradito, es decir, a ACE, a las IAM y a los seguros privados, le paga por una modalidad que se usa en otros países, pero que en Uruguay ha sido novedosa, que es per cápita ajustada por edad y sexo y por cumplimiento de metas. Es decir, los prestadores de salud, los privados y los públicos, reciben cada vez que una persona se afilia a ellos, es decir, en definitiva opta por ese seguro, por esa institución, el FONASA le paga una cuota, una cápita, que está ajustada por el sexo. ¿Qué quiere decir? Que los recién nacidos, por ejemplo, tienen una cuota mucho mayor y los mayores de 65 años una cuota igualmente mayor. El 1, digamos, la cuota mínima es entre 30 y 40 años, sobre todo los hombres, porque las mujeres tienen una cuota un poco superior, porque en la edad reproductiva. Y además, por cumplimiento de determinadas metas sanitarias, también se le paga al prestador. Y el Fondo Nacional de Recursos, que es la otra fuente de financiamiento, lo que vimos en la diapositiva anterior,
recibe un financiamiento que es a través del FONASA, es decir, cada cuota de FONASA se le paga per cápita, pero un valor único que se va ajustando todos los años. En este momento el valor de la cuota del fondo por persona está en unos $5 más o menos, que aporta cada persona por mes, pero la aporta a través del fondo, ¿no? Es decir, no la aporta directamente. También hay algunas personas que tienen un pago de bolsillo, es decir, que no están aseguradas por el FONASA, personas que reciben, que tienen ingresos altos, que pagan también esos mismos $5 al fondo. Y desde rentas generales, todas las personas que no tienen seguro, es decir, no tienen trabajo formal, pagan por acto al Fondo Nacional de Recursos. Entonces, ¿cómo se conformó este fondo? Este fondo en realidad fue creado mucho antes del Sistema Nacional de Salud, fue creado incluso en plena dictadura militar en 1980, y se creó en realidad porque se crearon los llamados institutos de medicina altamente especializada, que eran institutos privados con fines de lucro, que empezaron a introducir en Uruguay técnicas innovadoras en ese momento: cirugía cardíaca, cateterismo cardíaco, prótesis, trasplante de riñón, diálisis renal. Entonces todos esos institutos tenían en ese momento un fondo, que era el Fondo Nacional de Salud, que luego en el 92 se derogó ese decreto, pero siguió siendo un fondo de esa manera como persona pública no estatal. Y después se fueron introduciendo algunas modificaciones, entre ellas en los medicamentos de alto costo. ¿De dónde provenía en principio el pago? Bueno, también de una cuota que era igual que ahora, una cuota única, pero la mayoría eran cuotas de bolsillo. Ahora, ¿qué pasó? Todos conocemos, y quienes son directores de hospitales saben que los médicos tenemos en nuestra práctica habitual, lo que hacemos es recetar, indicar, y poco nos importa en general si lo que nosotros estamos indicando en realidad está siendo de alguna forma perjudicial para la economía de nuestro hospital o de nuestro sistema. Es decir, lo que hacemos es indicar, y también sabemos que las indicaciones médicas tienen un rango de indicación. El típico ejemplo es el cálculo, la litiasis vesicular, que es un hallazgo por ecografía, ¿no? Es decir, un cirujano puede decir, bueno, vamos a operarlo, tenemos que extirparle la vesícula o sacarle el cálculo, y otro puede decir, no, vamos a esperar un poco porque en realidad usted no tiene ninguna sintomatología, y así con una cantidad de enfermedades. Bueno, en el caso del fondo, lo que pasó es que además de esa variabilidad de la práctica clínica que existía en ese momento, los médicos tenían el incentivo de que cada vez que hacían un acto se le pagaba bien, los aranceles eran altos, y además se le pagaba en tiempo y forma, es decir, en general no había atraso. Entonces, lo que pasaba en esos momentos, y hasta que se instauró una nueva forma de gestión clínica, que es la que yo quiero compartir con ustedes, era que había de repente personas viejitas que estaban en la cama con una demencia senil importante, en posición fetal, que tenían una artrosis de cadera o se caían de la cama y se fracturaban la cadera, y el traumatólogo le decía, hay que ponerle una prótesis, porque total nadie paga, ¿no? Paga el fondo, y entonces le ponían una prótesis a una persona que en realidad seguía en la cama, seguía con su demencia y no tenía ningún beneficio para su calidad de vida. A comienzos del siglo XXI, en el año 2000-2001, hubo, como el fondo quebró, definitivamente quebró, porque no había manera de sostener un crecimiento que era importantísimo de las prestaciones. Hubo varias consultorías y lo que se vio es que había que cambiar el modelo de gestión. Y ahí entonces, en el cambio de modelo de gestión, el fondo, que actualmente es lo que les quería mostrar, cuáles son lo que financia, ¿no? A través de los IMAE, los medicamentos, estamos financiando más programas como el trasplante hepático a través de programas, y además lo último que se agregó fueron las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Esta es cómo está dirigido el fondo. Tiene su mayor parte del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Economía y Finanzas, pero también, y esto viene de la época en que eran los IMAE los más importantes, tiene un representante de los IMAE en el directorio, ¿no? En la Comisión Honoraria de Administrador.
Este es el financiamiento, alrededor de 185 millones de dólares al año, y en su mayor parte, como vimos, ahora estamos viendo que provienen del prepago a través de FONASA y del prepago de gastos de bolsillo. Y el gasto, en su mayor parte, es hacia los IMAE y otras prestaciones, y un 17% de medicamentos. Esta es la misión del fondo, que más o menos ya se las estuve relatando, y quiero detener un minuto en esto de los objetivos, porque acá están, en definitiva, son los actuales objetivos que han evitado que el fondo quiebre y que el Fondo Nacional de Recursos se mantenga pagando en tiempo y forma, con aranceles fijados y con una gestión clínica que realmente permite que hayamos incorporado nuevos medicamentos y nuevas técnicas sin que haya riesgos de sustentabilidad o sostenibilidad económica. Porque lo que se hace es evaluar los resultados y el nivel de calidad de atención a través del programa de seguimiento, es decir, cada vez que se hace una prestación, después se hace un seguimiento de los pacientes, se hace negociación de precios y de los aranceles con los IMAE, se implementaron programas de control de factores de riesgo, es decir, el fondo tiene un programa de tabaquismo, un programa de cardiovascular de segundo nivel de prevención, tiene un programa de salud renal, es decir, todos programas de prevención que permiten, por ejemplo, si una persona tuvo una angioplastia, una cirugía cardíaca, después tiene que entrar en un programa de prevención donde, para evitar justamente que eventualmente tiene un programa de obesidad también, que nosotros somos iguales que ustedes en cuanto a los factores de riesgo, ¿no? Tenemos básicamente. Se hacen, también hay una comisión de desarrollo profesional continuo, se hace educación a los médicos, capacitación. Formamos parte también de una materia electiva en la Universidad de la República para los estudiantes de medicina. Y estas entonces son las actividades que ya se las mencioné. ¿Cuál es el porcentaje del gasto por tipo de cobertura? La mayor parte es del área cardiológica, son cirugías cardíacas, angioplastia, cateterismo cardíaco, diálisis peritoneal y hemodiálisis. Ahí están los medicamentos, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, trasplantes, todos los trasplantes. PET, se hacen actos en el exterior, que se hacen acá en Argentina, trasplante de pulmón en la Fundación Favaloro y trasplante de hígado en niños en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y, como les contaba últimamente, los tratamientos de reproducción asistida. Estas son las técnicas y los medicamentos. Esto es una copia de la página web. Acá están todos los tratamientos. Estos son los medicamentos bajo cobertura financiera del fondo. Están en la página, yo les paso acá. ¿Cómo entonces se incorporan? ¿Cómo se hace para decir, bueno, estos son los procedimientos y los medicamentos que van a ser incluidos en el fondo? En el pasado, cada vez que un IMAE decía, bueno, yo ahora voy a hacer una técnica nueva de prótesis, cuando se implantó la prótesis, empezaba a funcionar la prótesis de rodilla. Y entraba a la cobertura, se fijaba un arancel y se apagaba. Actualmente lo que se hace es, hay una comisión técnico-asesora que evalúa la posibilidad de ingreso de acuerdo a la calidad de vida, de acuerdo a si el medicamento, por ejemplo, prolonga la sobrevivencia libre de progresión, cuánto tiempo, si el medicamento cura, se toman en cuenta toda una grilla, se llama grilla multicriterio, para definir cuáles son las prioridades para ingresar a la cobertura del fondo, a través de la evidencia científica, es decir, se hacen revisiones sistemáticas, opinión de expertos nacionales e internacionales. Acá están los artículos de ley que establecen por ley cómo debe ser ingresar los medicamentos y las prestaciones a la cobertura del fondo. ¿Quién solicita ingresar? Por ejemplo, hay un medicamento, ahora estamos por ingresar 2 nuevos medicamentos para el tratamiento del cáncer de mama, el Pertuzumab y el TDM1, que los ingresamos con una negociación con el laboratorio que fue muy intensa, pero muy buena para Uruguay. Vamos a pagar uno de los precios menores en la región y probablemente en el mundo por estos medicamentos, porque hicimos una negociación interesante, porque claro, el fondo es el único comprador de este tipo de medicamentos en Uruguay. O sea, a pesar de que somos pocos, lo que el laboratorio sabe es que si le vende al fondo, le vende a todo el país. Si no le vende al fondo, no le vende a nadie en el país.
Entonces, puede ser desde el Ministerio de Salud Pública, de la academia, del cuerpo médico, bueno, de los laboratorios, como les decía, que se solicita el ingreso a la cobertura del fondo. Y ahí entonces se hace una evaluación del impacto presupuestal y ahí se resuelve. Y se elabora una cosa que es bastante novedosa, que son las normativas de cobertura financiera. Estas normativas que están en la página web, lo que hacen es, tienen un listado explícito de cuáles son los criterios clínicos y paraclínicos para que un paciente ingrese a la cobertura. No solo se establece mediante la evidencia científica y un estudio de priorización cuáles son las técnicas y medicamentos que ingresan, sino que además se establece, bueno, para, por ejemplo, para el tratamiento, para colocación de financiamiento de una prótesis de rodilla, los pacientes no pueden tener un índice de masa corporal superior a tanto. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra que los pacientes cuando se ponen una prótesis de rodilla con obesidad, se infectan. Entonces, lo que se hace es centrarlos en un programa de obesidad, el paciente baja de peso y recién ahí se autoriza la prótesis de rodilla. Estas normativas son auditadas por el IEX, que es el instituto, bueno, lo conocen, es de acá de Argentina, y acá están las normativas, son de conocimiento público, están todas en la página web del fondo, y luego que se ingresa, entonces, ¿cómo se autorizan? Y con esto estoy terminando. La solicitud ingresa, es decir, el médico de la mutualista o del sector público dice, bueno, quiero indicarle a este paciente una cirugía una cirugía cardíaca. Entonces ingresa, se hace un control del médico de la solicitud y acá ven que hay un grupo de segunda opinión. ¿Qué hace este grupo de segunda opinión? Si es un paciente porque ¿qué pasa? También entre médicos no vamos a engañarnos, los médicos lo que hacen es cuando hacen la solicitud, todavía en muchos casos en papel, algunas ya son por vía informática, pero no en papel, ponen paciente que, por ejemplo, si le van a indicar una angioplastia, paciente que tiene dolor precordial. Capaz que el paciente no tiene dolor precordial, pero lo ponen para hacer la angioplastia, ¿no? Entonces, porque claro, además es difícil decir, bueno, cómo se objetiva que el paciente tiene dolor. Entonces lo que se hace es, va un médico independiente del fondo y le hace una consulta al paciente, con historia clínica, donde establece si el paciente tiene condiciones entonces para poder autorizar la cobertura. Y después esos pacientes, como les decía hoy, entran en programas de gestión del riesgo. Después que el IMAE realiza el acto médico, pasa a un control médico de realización y ahí se habilita el pago. Se paga todos los meses el arancel, es decir, hay un pago asegurado para los IMAE, eso es muy bueno también. Pero si el IMAE dice, yo voy a hacer una cirugía cardíaca de esta forma, ¿sí? Porque solicita diciendo qué es lo que va a hacer. Y después la hace de otra manera, o la hace y el paciente no tenía lo que tenía, o al revés, tenía una comorbilidad importante que se ocultó en la solicitud, de repente no lo pagamos. Hay un 10% de actos que no pagamos porque el IMAE en realidad no cumplió con lo que se estableció y con lo que él mismo solicitó, ¿no? Y después en la parte de medicamentos también hay un ateneo médico con profesores de la facultad que miran a ver si el paciente cumple con la normativa de cobertura. Acá hay un ejemplo de nuestro sistema informático de una prótesis de rodilla. Acá ven todos no sé si se ve un poco, pero cuáles son la historia clínica que se hace, y esto es lo que escribe el evaluador, ¿no? Fíjense que puso posibilidad de rehabilitación del paciente buena, opinión respecto a la pertinencia postergable, no tiene indicación inmediata de colocación de prótesis de rodilla, y bueno, entonces, en esta segunda opinión médica, como les decía, se valora la calidad de vida, se valora la oportunidad y hay un fuerte enfoque en los programas de seguridad del paciente. Y algunas características de la gestión de medicamentos, que ya más o menos le conté. Como el fondo es una figura pública no estatal, nosotros podemos negociar con los laboratorios sin tener que llamar a licitación, que hacer todo un proceso que está en nuestro sistema regido por el TOCAF, que es la administración pública tiene la obligación de hacer eso. Nosotros lo podemos negociar, negociamos con mucha transparencia, están publicadas las normativas de la comisión, las comisiones de compra, pero lo hacemos pudiendo, por ejemplo, como vamos a hacer ahora con el laboratorio que nos va a vender el pertuzumab, haciendo un esquema de riesgo compartido
bien interesante que permite justamente que haya compartir el riesgo entre el financiador, que somos nosotros, y el laboratorio, que es el que nos vende el medicamento. Acá hay algunos ejemplos de riesgo compartido que les quiero compartir con ustedes, valga la redundancia. Por ejemplo, en el caso del erlotinib, que es para el tratamiento de cáncer de pulmón, lo que se hace es, de acuerdo a la evidencia científica, se ha demostrado que el paciente con erlotinib puede estar 12 meses, tiene una sobrevida de 12 meses. Entonces, el Fondo Nacional de Recursos paga 12 meses el tratamiento. Si el paciente vive más de 12 meses, lo paga Roche. Entonces, el fondo sabe que le va a pagar a un paciente 12 meses de tratamiento. Si el paciente vive más tiempo, hay pacientes que viven más tiempo, por suerte, y está a cargo del laboratorio. Bueno, espero no haberme extendido demasiado. Esto quiero terminar con unas fotos de Uruguay. Muchos de ustedes supongo que conocen a Colonia y Punta del Este.